Continuamos con el estudio en las clases de nuestra escuela dominical, con el estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y hoy nos toca el capítulo 8 acerca de Cristo el Mediador. La Confesión de Fe nuestra consta de 160 párrafos en total, organizada en 32 capítulos. ¿Alguien me puede decir en qué? Y hay varias secciones en nuestra confesión. ¿Alguien me puede decir en qué sección estamos ahora mismo estudiando? Hay varias secciones de la confesión. ¿Alguien me puede decir qué sección estamos estudiando específicamente? Estamos estudiando los fundamentos del pensamiento cristiano. O sea, estos son los fundamentos de lo que todo cristiano debe pensar y debe estar de acuerdo. Y esta sección es de los capítulos 1 al 9. En esta sección nosotros vamos a estar, ya vimos las Sagradas Escrituras, la Santa Trinidad, el decreto de Dios, la creación, la providencia, la caída del hombre, el pecado y su castigo, y hoy veremos Cristo el Mediador. Las otras secciones, para información de ustedes, la segunda trata de la religión experimental y va a abarcar de los capítulos 10 al 20. Trata con la adopción, el llamamiento eficaz y cosas así. La tercera sección son las instituciones divinas, en la cual veremos la iglesia, el matrimonio, las autoridades civiles, y en la cuarta el mundo venidero, en el capítulo 31 y 32, donde se verá el juicio final y el estado eterno. Como ya dijimos, nuestra clase de hoy está comprendida en la primera sección, en la sección del fundamento del pensamiento cristiano. Y el capítulo que nos toca hoy es el segundo capítulo más largo de la confesión. O sea, el más largo es el capítulo 26, que trata de la iglesia, y tiene 15 párrafos. Este de hoy, el capítulo que comenzaremos hoy a estudiar, consta de 10 párrafos. Y si ustedes se fijan en sus confesiones de fe, cada párrafo está seguido de un buen espacio de versículos a revisar. O sea que vamos a estar hoy revisando bastante la Biblia, vamos a hablar cosas profundas y Dios nos ayude, lo haremos de una manera clara y lo más sencilla posible. La extensión de este capítulo, hermanos, no es, por supuesto, algo fortuito. Los autores de la confesión se tomaron todo su tiempo y todo el espacio para discutir aquí las verdades fundamentales que debe creer la iglesia cristiana acerca de Cristo el Mediador o el Salvador. De hecho, los primeros 8 siglos de la iglesia fueron siglos donde hubo mucho movimiento teológico acerca de la persona de Cristo y la Trinidad. Y los autores de la confesión están teniendo este peso de la historia y del progreso de la doctrina cristiana en cuenta cuando hicieron este capítulo. Ellos habían visto cómo hombres prominentes en su tiempo, pastores, obispos, habían introducido herejías a la iglesia y la iglesia había tenido que tener algo así como sínodos, concilios, para hablar exactamente lo que la Biblia dice acerca de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Conocer correctamente a Cristo, hermanos, es sumamente importante. Y esto por muchas razones, pero yo quiero traerles en esta mañana, para motivarlos en esta clase, le quiero traer dos razones que para mí son de mucho peso. En primer lugar, si nosotros no tenemos un concepto correcto de Cristo, de su persona y su obra, podemos ser hallados falsos adoradores. Esto es lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No podemos acercarnos a Dios con conceptos heréticos que blasfemen su divinidad y esperar que Él reciba esta adoración y nos bendiga. Pero cuando predicamos, enseñamos y cantamos con una doctrina correcta acerca de Cristo, nosotros podemos estar seguros que esa adoración será recibida por Dios como una adoración en verdad. Pero en segundo lugar, es importante que nos esforcemos en conocer mejor acerca de Cristo, porque a medida que conocemos más de Él, así será directamente proporcional el amor y admiración que nosotros vamos a tener por Él. Ustedes, la mayoría, creo que están familiarizados con las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. En uno de sus libros hay una escena en donde Lucy, una de las niñas, se vuelve a encontrar con Aslan, el rey león que representa a Cristo en las Crónicas de Narnia. Y Lucy le dice, Aslan, te veo más grande. A lo que Aslan contesta, eso es porque tú has crecido en edad, pequeñita. Lucy le contesta, entonces, ¿no es porque tú has crecido? Y Aslan le dice, no, yo no. Pero cada año que tú crezcas, me vas a encontrar más grande. Y esta es la idea, Dios no cambia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero a medida que nosotros crezcamos más en el conocimiento de Cristo, en nuestra vida espiritual, nuestra percepción acerca de Cristo será mayor. Y lo veremos más grande, lo veremos más maravilloso, lo veremos más admirable. Y esta es una razón muy importante para conocer en esta mañana, y yo sé que ustedes todos tienen hambre y sed por conocer más del Señor, pero yo quiero que añadir a este deseo que tienen ustedes estas dos razones. Habiendo introducido no muy brevemente nuestra clase, vamos entonces a dedicarnos en detalle a ver a lo que enseña nuestra confesión de fe sobre la persona de Cristo. Ahora, lo primero que yo quiero significar acerca del capítulo que estaremos viendo hoy es el título del capítulo. ¿Cuál es el título del capítulo de hoy? De Cristo el mediador. ¿Alguien me puede decir qué entienden por el mediador? Cuando hablan de la persona de Cristo como el mediador. Bien. ¿Alguien que está entre dos partes? Alguien que da acceso. Muy bien. Intercesor, defensor, todos esos entre dos o más personas. Todos esos conceptos están muy bien. Y yo me alegro que ustedes ya tengan idea de qué estamos hablando, porque cuando nosotros conversamos con un católico y vemos que ellos dicen que hay mediadores y la Biblia dice que hay un mediador, entonces yo no sé dónde se pierden ellos en la Biblia, que en 1 Timoteo 2:5 dice, hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador hace todas esas funciones, intercede, media, permite entrada, protege. Pero vamos a ver qué dice el diccionario Vine acerca del uso bíblico de la palabra mediador. En primer lugar, uno que media entre dos partes con vistas a conseguir paz, como en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso precisamente era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En este sentido, Cristo es mediador, el mediador que intercede por su pueblo delante de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento
como nos dicen en la carta de Hebreos, ellos intercedían, pero su sacerdocio y su intercesión o mediación era imperfecta. ¿En qué sentido? Era imperfecta. Y además del pecado, por el tiempo, porque morían. Sin embargo, la mediación, el sacerdocio de Cristo es, como veremos, es inmutable y es perfecto y es santo. Ellos intercedían y rogaban por todo el pueblo de Israel. Ahora dice Hebreos 7 que Cristo es hecho un mejor sacerdote porque aquellos sacerdotes morían, pero Cristo, como no muere, puede interceder perpetuamente por nosotros delante del Padre. Pero en un sentido más amplio, la salvación de los hombres, y escuchen bien, demandaba que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel ante quien él actúa y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de los que él representa, excepto el pecado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad, podría él abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofrecería a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los hombres. Ahora, también en segundo lugar, además de este oficio de intercesión, de mediación como sacerdote y salvador, bíblicamente un mediador es uno que actúa como garante, como fiador, a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. Y estamos hablando del nuevo pacto. Cristo es el garante del nuevo pacto, por eso es mediador de un nuevo y mejor pacto. Dice en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y finalmente en Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cristo es el garante del mejor pacto, el nuevo pacto, garantizando todas y cada una de las bendiciones para su pueblo delante de Dios. Así que cuando los autores de la confesión le pusieron por título al capítulo de Cristo el mediador, ellos lo que nos estaban queriendo decir es que este capítulo va a tratar de esa obra de Cristo como Salvador, intermediario, intercesor, pacificador y garante, o sea, el mediador entre Dios y su pueblo. Y bueno, ahora sí vamos a leer el primer párrafo, ya que estamos en materia. ¿Alguien quiere leer el primer párrafo? Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Muy bien. Y a partir de aquí yo voy a seguir muy de cerca el material preparado por varios pastores que antes de mí han dado esta enseñanza en sus iglesias. Y tengo que mencionar los nombres del pastor
Salvador Gómez Dixon, Lester Flacker y Roy Aparicio. Mucho de lo que, o la mayoría de lo que nosotros vamos a estar aquí dando en esta clase fue preparado por esos hombres y explicado en diferentes ocasiones. Bien, lo primero que vemos en el primer párrafo de este capítulo es que se nos habla de la ordenación o colocación de Cristo al oficio de mediador. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Ahora, ¿quién fue el autor de esta ordenación? Está muy claro, Dios. Pero, ¿cuál de las personas de Dios fue el que fue ordenado y quién ordenó a quién? El Padre al Hijo. O sea, no el Espíritu Santo al Hijo, no el Hijo al Espíritu Santo, el Padre al Hijo. Todas las personas de la Trinidad actúan conjuntamente en toda la obra de Dios, pero hay un orden y un detalle que nos da la Escritura acerca, y esto tiene importancia, de que el Padre ordenó al Hijo y el Hijo vino a hacer la obra mediadora para ejecutar la obra, el ministerio que Dios el Padre puso sobre sus hombros. Y esto es lo que dice lo que dice Juan 6:27. Yo se los voy a leer. El Señor Jesucristo dice en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Este señaló es simplemente una palabra más para decir ordenó, colocó, puso en el ministerio. Jesús está diciendo aquí que fue Él, a quien Dios el Padre había señalado o lo había apartado para esa tarea de alimentar a su pueblo. Señalar es la misma palabra griega que indica sellar. Sellar. Cuando un sacerdote era o un rey puesto en el ministerio, lo sellaban, lo ungían con aceite. Y esto es prácticamente lo que Cristo está diciendo aquí. También había un sello que se le ponía al cordero que se ofrecía. Se revisaba ese cordero y si estaba perfecto, los sacerdotes que lo evaluaban le ponían un sello para decir es apto para ser ofrecido a Dios. Todas estas cosas están implicadas en el hecho de que Jesús dice, fue Dios quien señaló al Hijo del Hombre para esta tarea, para dar alimento eterno a su pueblo, traer la palabra de Dios. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. Juan 3:16. Vamos a decir todos juntos, Juan 3:16. Porque de tal manera ahí está la ordenación de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito para esta obra. En Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y este escogido, este siervo, este hombre en quien el alma de Dios tiene contentamiento, no era simplemente alguien que iba a hacer una obra en Israel. Para que no haya dudas, el versículo termina diciendo, Él traerá justicia a las naciones. Aquí se nos dice que Dios escogió a nuestro Señor Jesucristo, teniendo en Él toda su complacencia. Fue Dios el Padre quien señaló a Jesús para esta tarea. Ahora, los autores de la confesión también nos dicen el tiempo, además de quién ordenó y quién fue ordenado
el tiempo de esa ordenación. ¿Dónde se nos habla en el párrafo del tiempo? En su propósito eterno. Muy bien. El tiempo es desde toda la eternidad. O sea, en la eternidad. Dice Primera de Pedro 1, 18, 20, que ese mediador había sido dado antes de que incluso el mundo fuera hecho. Ya había habido una conversación, un acuerdo, un pacto. Había una promesa que envolvía un juramento entre Dios el Padre y Dios el Hijo, antes de hacer el mundo, para que ese mundo que iba a ser no se perdiera. Y esto es lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Dice, antes de la fundación del mundo, ya ese cordero que iba a ser sacrificado delante de Dios para comprar con su justicia, justicia para nosotros, ya ese cordero había sido ofrecido, ya había sido destinado para ser ofrecido. Otro texto, alguien que lea Efesios 1 del 3 al 6. En el mismo tiempo en que está ocurriendo esto que se habla aquí en Efesios 1 del 3 al 6, ocurrió la ordenación de Cristo. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias. En el mismo tiempo en que estas palabras están ocurriendo, Dios señaló, predestinó y apartó a su pueblo para salvación. En ese mismo tiempo, Dios señaló a aquel que habría de ser el mediador entre ellos y Él, a nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de esta ordenación fue en la eternidad. Ahora, ¿cuál es el marco de esta ordenación? Es lo próximo que queremos ver. El pacto. El marco o el cómo es el pacto realizado entre Dios el Padre y Dios el Hijo en la eternidad. O lo que es lo mismo conocido como el pacto de redención o pacto de salvación. ¿Alguien recuerda qué es un pacto? Hace poco acabamos de dar las clases acerca de el pacto de Dios. ¿Cuál es el concepto bíblicamente de pacto? Ahora sí, una promesa a la que se interpone un juramento. Ahora sí. Es importante que nosotros tengamos un concepto bíblico acerca de esto, porque un pacto de Dios no es como un pacto que los hombres hacen. No es un acuerdo, yo voy a hacer esta parte, 50%, y tú haces el otro 50%, y entonces unimos ganancias. Eso no es un pacto bilateral. Es que Dios promete que va a hacer algo, y Él jura. Ahora, este pacto es el pacto de redención. El pacto de redención o de salvación fue ese pacto que Dios Padre y Dios Hijo hicieron antes de la fundación del mundo, de que
Dios le daría un pueblo y el Hijo moriría por ese pueblo. Es diferente al pacto de gracia que es con nosotros. La gracia no es para... Nosotros le enseñamos, porque los autores de la confesión, y le enseñamos como ellos le enseñan, le llaman a ese pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y le llaman el pacto de gracia. Sí. Entonces nosotros dijimos, generalmente los que ponen pacto de redención son los que confunden el pacto de gracia con el nuevo pacto o con el pacto de Dios con Abraham. Yo lo digo para que no parezcamos que yo, sobre todo en las grabaciones, que yo digo una cosa. Pero vamos a llamarle, como le llaman los autores de la confesión, a ese pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo, el pacto de gracia y el pacto que él hace con nosotros, sobre todo en esta era, el nuevo pacto. Sí, estos son términos teológicos. Realmente en la Biblia no viene ni pacto de redención ni pacto de gracia. El concepto de pacto de gracia es que la gracia es para nosotros, no para Jesucristo. Y el pacto de redención sí es entre Dios el Padre, de redimir un pueblo, de comprar. Sí. Se le llama pacto de gracia porque en ese pacto se establecen los marcos de la gracia que iba a ser vertida. Por eso los que están de acuerdo con llamarle así, le llaman pacto de gracia. Obviamente Dios no va a tener gracia con el Hijo, en el sentido de que lo tiene con nosotros. Exacto. Pero se le llama así, lo que le llaman así, es porque ahí se está estableciendo el marco de redención que va a ser aplicado en la historia. Por eso le llaman así, pero no es Bueno, no se inquieten por las cosas teológicas. ¿Dónde viene en la Biblia este pacto? Es lo más importante. O sea, hubo un pacto en la eternidad pasada, antes que empezara el tiempo, entre Dios Padre y Dios el Hijo. ¿Dónde viene en la Biblia ese pacto? Ahí en sus confesiones está la cita. Salmo 110. ¿Alguien que lee el Salmo 110? Vamos a leer el capítulo desde el versículo 3 y 4. Ese es el marco de esta ordenación. El marco de la ordenación es el pacto hecho entre Dios Padre y Dios. ¿Alguien tiene el Salmo 110, 3 y 4? Ahí está. Juró Jehová y no se arrepentirá. Hay una promesa, no se arrepentirá, pero además hay un juramento. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y nosotros vamos a entender, ahora cuando abundemos un poco más en el sacerdocio de Cristo como mediador, qué quiere decir el sacerdocio según Melquisedec. Y esto es lo que habla Hebreos 7:21. Hebreos, el libro, la carta de Hebreos, lo que hace es abundar mucho más en estas cosas de Cristo como el mediador y Cristo como superior a todo lo demás. Pero abunda mucho en el sacerdocio eterno, dice Hebreos 7:21, porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, fiador o garante. Él garantiza ese pacto, producto de él garantiza el nuevo pacto porque él cumplió con el pacto que hizo con el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Entienden el concepto? Bien, proseguimos entonces. Y lo próximo que vemos es el carácter o los oficios de esa ordenación. Dice el párrafo: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, hasta ahí llegamos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, y aquí es donde vamos,
profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Bien, vamos a ver entonces los caracteres, el carácter o los oficios de esa ordenación. Estamos hablando aquí de aquellas cosas o oficios que Cristo debía llevar a cabo en virtud de su ordenación. Él, como mediador entre Dios y el hombre, debía cumplir el oficio de, ¿qué dice? Sacerdote, rey, ¿y qué más? No, antes de sacerdote. Profeta, sacerdote y rey. Cabeza, ¿qué más? De la iglesia. Y heredero de todas las cosas. Ok, vamos entonces a hablar un poquito antes de entrar. ¿En qué sentido Cristo era el mediador como profeta? ¿Qué hace un profeta? O sea, el profeta media entre Dios y el pueblo, trayendo la palabra de Dios al pueblo. Trae juicios, trae consolación, trae la palabra de Dios al pueblo. Y como sacerdote, ¿qué media Cristo como sacerdote? O sea, sacrificio, presenta sacrificios delante de Dios, intercede, o sea, Él representa al pueblo delante de Dios. Y Cristo como mediador, Él mismo lleva ese sacerdocio, Él mismo es el intercesor eterno, dice que la intercesión de Él es inmutable y que la sangre de Él habla mejor que la de Abel, porque Él no muere y su intercesión es para siempre. Amén. ¿Y en qué sentido Cristo es el mediador como rey? Porque aquí lo dice, que Él es el que gobierna, la cabeza de la iglesia, y con relación a Dios. Soberano, pero con relación a Dios, soberano sobre la iglesia. Representante. Bueno, sí, el mediador es representante. Bueno, es que todos los reyes son puestos por Dios. Y ese es el rey que puso Dios sobre su pueblo. O sea que Cristo gobierna y protege a ese pueblo como rey, pero Él mismo fue puesto por Dios. ¿Algún texto que venga a sus mentes con lo que yo les he dicho? ¿Qué dice Apocalipsis? Que Cristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ese es el Rey puesto por Dios. Ese es el Rey de reyes y Señor de señores. Como dicen los testigos de Jehová, que el Padre puso al Hijo en el 1914 a reinar. No, desde la eternidad pasada, antes que todo fuera creado, ya Cristo es Rey. Tampoco es como lo dicen los premilenaristas, Dispensacionales. o milenaristas, que dicen que Cristo será Rey en el milenio. No, ya Él es Rey. Desde la eternidad pasada, Él siempre ha sido Rey. Bien, ahora vamos a estudiar un poquito más profundo estas cosas. Eso era para conversar un poco y meterlos en el tema. Profeta. El oficio de profeta mediador. Cristo debía revelar al Padre. Él debía dar a conocer a través de su palabra la voluntad del Padre. Por eso dice Hechos 3:22, refiriéndose a Cristo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, era el profeta de los profetas, el último de los profetas. Y esto es lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. Dice Isaías 52:7, en este mismo sentido, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y inequívocamente, esto es un texto mesiánico. Después, en el 53, nos habla del sufrimiento de ese siervo de Jehová. Pero además, Cristo, como ya dijimos, tenía que cumplir la función de sacerdote. Y el sacerdote era aquel, como bien ustedes dijeron, que debía traer una ofrenda delante de Dios e interceder por su pueblo. ¿Y cuál era esa ofrenda? Que Jesús, él mismo se ofrendó. ¿Qué texto pueden traer ahora mismo? Miren la confesión. ¿Qué texto pueden traer ustedes? Uh-huh. No tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Una vez y para siempre. En 1 Timoteo 2:5, el texto por excelencia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sigue diciendo en el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El hecho de que Cristo es sacerdote eterno y ofrenda eterna al mismo tiempo hace posible que Cristo viva intercediendo por su pueblo. En dos textos antes del que tú acabas de leer dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No se mueve, no cambia. Por eso es que podemos decir que ese sacerdocio de Cristo, el reinado como rey, esa ordenación es eterna, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo se acerca el hombre a Dios? Por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Nadie? ¿Terminen? Viene al Padre, sino por mí. Amén. Pero además también, como dijimos, él debía cumplir con la función de rey. Él debía cumplir con su función de rey repartiendo sobre su pueblo la gracia salvadora, recompensando su obediencia, corrigiéndoles sus pecados, preservándolos y sosteniéndolos en todas sus tentaciones y sufrimientos. Él les da leyes a ese pueblo, leyes de vida, para que vivan por esas leyes y caminen en obediencia delante de Dios. También, como rey, él restringe y vence a los enemigos de Dios y de su pueblo, arreglando todas las cosas para su propia gloria y el bien de los redimidos. Y también como rey, él toma venganza de todos los que le aborrecen, todos los enemigos de su pueblo. Él como rey es cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo entero. ¿Alguien recuerda uno o más textos que enseñen sobre el reinado de Cristo? Ya mencionamos uno. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguien recuerda el texto por excelencia? Un salmo mesiánico acerca del reinado de Cristo. Salmo 2. Vamos al Salmo 2, versículos 6 al 9. Dice el Salmo 2, 6. Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, Dios le da a su escogido, a su rey, el poder para reinar sobre su pueblo.
En Lucas 1:32 se profetiza de Cristo diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Efesios 1:20, hablando de Cristo como cabeza de la iglesia, dice, vamos a leer Efesios del 1 del 20 al 23. Y vayan buscando 1 Corintios 15, 24 al 26, para que alguien me ayude leyendo estos textos. Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice Hebreos 1:2, hablando de Cristo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios puso a su Hijo como su heredero, como rey de todas las cosas. ¿Quién tiene 1 Corintios 15, 24 al 26? ¿Qué versión es esa? La Biblia de las Américas. O sea, un poco, el mismo concepto. Cristo está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Este reinado de Cristo será entregado al Dios y Padre. ¿Para qué? Para que Dios sea el todo en todos. Son conceptos que nosotros tenemos que manejar acerca del reinado actual de Cristo. ¿Y cuál es el reino de Cristo actual? Es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Ahora, habiendo abundado ya bastante sobre estos oficios de Cristo, los autores de la confesión nos dicen una última cosa en este párrafo, y es con respecto al propósito de esa ordenación. El propósito de la ordenación. ¿Cuál es el propósito de esa ordenación? ¿Quién lee la última parte del párrafo? ¿Qué sabor, qué les evoca en la mente? ¿Qué versículo viene a su mente cuando ustedes oyen que Dios le dio un pueblo para que fuera su simiente y que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara? ¿Qué texto viene a sus mentes? Romanos 8, 30. Muy bien. Vamos a Romanos 8:30. Vamos a leer desde el 29 para coger toda la idea. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes son estos que se repite en el texto? ¿Todos los hombres del mundo? El pueblo de Dios, los llamados. O sea, los predestinados a oír ese llamamiento para que fueran eficazmente adoptados, justificados, santificados y glorificados. Y si se fijan, yo sé que muchos de ustedes conocen
todo eso está en pasado. O sea, lo que Pablo está diciendo es que estas cosas, aunque nosotros estemos en proceso de santificación, nosotros ya fuimos comprados en ese pacto de redención, de salvación, de gracia, como quieran llamarlo, un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo por nosotros. Muy bien. Así que el propósito de esta ordenación de Cristo como mediador es el de redimir, llamar, justificar, santificar y glorificar al pueblo que Dios le prometió en la eternidad. Y esto es lo que nosotros vemos en el párrafo 1. ¿Alguna pregunta antes de pasar al párrafo 2? Pepe. Hay una parte de, cuando habla de sacerdote, profeta, rey, todas esas características. Oficios. Ahí habla del juez del mundo. Ese puntico ahí no se lo puede decir. Yo entiendo como juez alguien que sentencia, condena a un culpable. Si yo tenía a Cristo hasta ahora como abogado, no como juez. ¿Cómo es que yo hago eso ahí? ¿Tendrá que ver este juez con algo ahora y ese abogado será después? No es que el mismo Cristo va a juzgar a todo el mundo. Él es el abogado para con nosotros, su pueblo, delante de Dios. Él nos defiende. Cuando nosotros pecamos, dice 1 Juan 2:1, que en abogado tenemos en Cristo. Si hemos pecado y confesamos nuestros pecados, abogado tenemos a Cristo delante de Dios. Pero Cristo mismo dice que Dios le dio todo el poder para juzgar al mundo. Cristo fue puesto por Dios como juez y en ese reinado de Cristo, Cristo va a ejercer en el juicio final como juez de todas las naciones. Un texto que, ¿lo tienes ahí? El texto de... A ver, léalo por favor. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Y en segunda ¿Entendiste? Corintios 5:10 dice que todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo. Y siempre en el mensaje del Evangelio hay un mensaje de juicio. Sí. Por ejemplo, a mí me resulta muy interesante. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del árbol y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. O sea, ahí hay un elemento de juicio en el mismo Evangelio. O sea, el que lo rechaza está también trayendo sobre sí juicio sobre él. Él mismo dice, yo no vine a traer espada, vine a traer, juicio. Hablando en este sentido. Él vino a traer salvación para su pueblo, pero para el mundo va a traer juicio. Y todo eso... y si no puede jugar, no puede ser rey. No hay rey que no juzgue. Exacto, tú no le puedes quitar la capacidad de juzgar a un rey. El rey es la autoridad máxima de justicia en un reino. Y sobre todo un rey eterno y santo como lo es Cristo. Amén. No, y aún dentro de la iglesia. Porque dice que el juicio, dice segunda de Pedro, que el juicio va a comenzar por la casa. Esa aclaración es importante. No es que Cristo no es para nosotros juez. Nosotros somos juzgados. El problema es que la justicia de Él nos es imputada. Y ahí la importancia de que tengamos un concepto claro de la imputación, tanto de la justicia de Cristo como del pecado de Adán. El pecado de Adán, la transgresión de Adán fue imputada a toda la raza humana. La justicia de Cristo, Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos presentados delante de Dios sin pecado, hecho justicia de Dios delante de Él. Amado y Katia. Las damas primero, hermana Katia. No, quería, ese verso que estuvo ahí, ese juicio de la casa de Dios, ¿ya empezó? Sí.
la disciplina de la iglesia, los juicios que trae Dios en su providencia sobre los cristianos. Sí. Dios reina. Cristo está reinando y gobernando su iglesia. Ahora el punto en que Cristo muere, y como decía Ricardo, el rechazar a Cristo, el mero hecho de rechazar a Cristo, nos estamos echando condena arriba. Ya eso está vigente. Claro. Está vigente. Quizás nos traiciona. Nosotros traemos a nuestra mente el marco actual de lo que es un juicio. Y vemos cómo letrado, fiscalía, juez principal, más bien nos da esperanza y gozo saber que nuestro juez es quien nos defiende delante de Dios. Eso ayuda y enriquece nuestra esperanza. Amén. Es diferente del marco de un juicio actual, social o Sí. en cualquier rama que uno. Es diferente. Amén. El hermano Amado tenía algo que decir. Solo una aclaración desde el punto de vista legal. El juez está para administrar justicia. Eso implica condenar al culpable al someter a la acción. Como dices tú, se nos hace la justicia de Cristo y por lo tanto ya somos absueltos. Pero el juez, la función precisamente es administrar justicia y condenar al culpable al someter a la acción. Sí. Ese concepto hacía falta para entender mejor todavía. Sí, el hermano Amado es doctor en leyes. La hermana Nora tenía, y después viene usted. Una pregunta, ¿sabes que por Adán fue imputado el pecado a todo el mundo? Porque la justicia solo los judíos. No al mundo. Los todos que se refiere muchas veces en la carta de los romanos es judíos y no judíos. Judíos y gentiles, no todos. O sea, todos sin distinción, pero no todos en general. ¿Mm? Hermano César. Un atributo que va en contraposición de lo que predican otros sectores, que Dios es puro amor. Entonces, no se toma en cuenta este atributo, porque Dios dice que, bueno, que nadie va al infierno, y va al cielo, porque Dios es amor. Dios es amor, pero no solo amor. Dios es santo. El amor de Dios está perfectamente equilibrado por su santidad y su justicia. Dios no puede sacrificar su santidad y su justicia por el amor. Nosotros fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino del reino de Cristo. Amén. Nosotros estamos bajo un reino, somos súbditos, tenemos que someternos a ese gobierno, que a nosotros muchos como cristianos nos cuesta someternos a ese gobierno. No reconocemos a Cristo como rey, estamos como los judíos, no reconocieron a Cristo como rey, y nos cuesta someternos. Amén. Bien, entonces, si no hay otra, vamos entonces a pasar brevemente, no creo que, no crees, bueno, entonces vamos a dejar el párrafo 2 para la próxima clase. Yo te iba a decir que a veces uno se puede pensar, no quería, ya que no podemos tratar del segundo párrafo, que como hemos dicho ahora, Jesús es un rey delegado por Dios, es un profeta que Dios ha designado. Tenemos que tener cuidado con los testigos de Jehová, como decía nuestro hermano Joel, que ellos dicen lo mismo, pero no entienden lo mismo. Fíjate que Pedro, en 2 de Pedro dice que nosotros también somos profetas, sacerdotes y reyes. Las tres cosas somos el pueblo. Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes designados por la gracia de Jesucristo, por gracia y misericordia. En ese sentido, Cristo no es profeta, sacerdote y rey. Cristo es profeta, sacerdote y rey, delegado por Dios, pero Cristo cumple en su naturaleza también eso. Esa es la diferencia, porque los testigos de Jehová te dicen, mira, yo puedo decir amén a casi todo lo que ustedes han dicho, porque Cristo al final es delegado profeta, delegado rey, delegado sacerdote, pero la diferencia está en que Cristo en sí mismo, por eso en el segundo párrafo, los autores de la confesión dicen, espérate, Él es la segunda persona de la Trinidad. Él, por derecho propio, es sacerdote, rey y profeta de la iglesia. Fíjate que Jesús dice a veces, la palabra que yo hablo no es mía, es el Padre que me la dio. Y otras veces dice, esta es mi palabra.
trae la palabra del Padre, pero su palabra es la palabra de Dios también. Jesús es rey designado por el Padre, pero Él es rey por naturaleza propia. Yo creo que ahí siempre hay que hacer, ¿entiendes? Me parece que Sí. la cabeza de la iglesia, pero no una cabeza designada. Se entiende la diferencia entre nuestro sacerdocio y el de Cristo. O sea, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y en su oficio de mediador, Él es el profeta, Él es el sacerdote, Él es el rey, Él es la cabeza de la iglesia, el heredero de todas las cosas. Nosotros somos coherederos, cosacerdotes, somos coprofetas, somos como Él, pero no somos Él. Que eres el profeta, el juez, el abogado, todo eso de manera delegada, como decía Miguel, pero nosotros somos derivados, dependemos de otros. Sí. No somos autónomos, por eso que la diferencia entre ser delegado y ser derivado. Él es auténtico y nosotros no. Nosotros somos un producto de Él. Hay otro versículo que tiene que ver con eso, que me llamó mucho la atención cuando hablamos de él como sacerdote, y es Hebreos 7:28. Porque la ley constituyó sumo sacerdote a débiles hombres. Pero, y eso resume todo, la palabra de juramento, que no estaba hablando hasta ahora sobre el juramento que hizo Dios, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es el sacerdote perfecto. Y la César, Mesías, hermano, era el que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. o sea, la figura de Cristo en el libro de Hebreos, y es el corazón de esa carta, es demostrarle a esos judíos, por medio del sacerdocio, de la doctrina de los ángeles, de la doctrina de los pactos, de la doctrina de la tierra prometida, que Cristo es superior a todas las cosas que fueron representadas en el Antiguo Testamento por profetas, por patriarcas. Cristo es el resumen. Cristo es lo que da sombra a aquellos tipos del Antiguo Testamento. Cristo es la realidad. Lo que Cristo es en el Nuevo Testamento revelado es lo que veían en el Antiguo Testamento velado los tipos de Cristo por medio de profetas, de pactos, de patriarcas y todas esas cosas. El hermano César de Luna quería decir algo. Hoy en día se habla muy poco sobre que Cristo es el juez del mundo. Y la Escritura abunda sobre eso. Muchas cartas. En 2 Tesalónicas capítulo 1 dice el escritor inspirado, desde el versículo 5, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús, oigan, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado de todos los que han creído. O sea, claramente, Cristo en su segunda venida viene a traer juicio a aquellos que no obedecieron y que no lo honraron a Él. Hay un juicio final. El mismo Cristo lo dice en Mateo 25. Que cuando el Hijo del Hombre venga, y Él narra. ¿Y cuál es el resultado de ese juicio? Separación eterna. No es que entran al milenio y los otros van a la ciudad celestial. O sea, separación eterna. El resultado de ese juicio, para los que se confunden con el lenguaje de lo que hicieron, lo que no hicieron, es separación eterna. Condenación o vida eterna para los escogidos. Bien, hermano, yo creo que ya nos hemos tomado un poquito más del tiempo de la clase.
Le damos gracias a Dios porque pudimos al menos revisar bien el primer párrafo. Preparen sus Biblias y sus mentes, duerman temprano el sábado para el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a estar hablando de mucha teología, herejías, cosas, muchos nombres extraños, y tenemos que hacerlo rápido. Entonces, es un reto para el maestro, pero también es un reto para ustedes como estudiantes. Estúdiense bien el capítulo de la confesión, y si pueden también revisar, se los dejo como tarea, el credo niceno o de Atanasio, el credo de 415 de Calcedonia, que es acerca de la doctrina de Cristo. Todos esos credos los pueden encontrar en internet. Hay una página que se llama Gracia Soberana, que tiene todos esos credos. En la Biblia de Herencia Reformada están todos los credos. Vayan revisando eso y el capítulo de la confesión de fe que estamos tratando, para que vengan con cierta información en sus mentes, porque vamos a hablar bastante. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle a nuestro hermano César de Luna que cierre este tiempo de enseñanza con oración. Padre Santo, gracias te damos por el gran privilegio que tenemos de estar en tu iglesia. Gracias porque siendo nosotros malos, no mereciendo nada, desde antes de la fundación del mundo tú nos apartaste para salvación. Gracias por la vida eterna que tenemos en nuestro Señor. Gracias por todas las bendiciones con las que tú nos has colmado. Y bendícenos en este día en lo que resta, Señor, en nuestra iglesia local. Gracias por esta clase, Padre. Permite que cada uno de nosotros sigamos siendo edificados. Gracias por el profesor. Bendícelo en Cristo Jesús. Amén. Amén.